Hola amigos, bienvenidos a este domingo con episodios extraordinarios, únicos, especiales, importantes o como mínimo curiosos de la historia de todos los tiempos. Les había anunciado que iba a ser un episodio sobre la batalla de Waterloo, pero tal como sospechaba, revisando YouTube me di cuenta que hace no sé cuántos sábados atrás, no sé si hace 2 años, un año, 3 años atrás, hice un sábado cultural con Waterloo, así que lo dejé de lado y vamos a conversar de una batalla que en realidad es mucho más importante que Waterloo, que al final de cuentas Waterloo, a pesar de las efusiones de la literatura y del cine, no cambió mucho las cosas. El imperio napoleónico ya estaba muerto básicamente, así que esa batalla, incluso si le hubiera ganado Napoleón, es muy difícil que hubiera cambiado demasiado el curso de la historia, pero tal vez. Pero lo que sí es claro y decisivo fue la batalla de Salamina. Salamina, una batalla naval que se libró en el año 480 a.C. 10 años antes, el imperio persa intentó invadir a estas ciudades griegas, desobedientes, arrogantes, que se habían metido a revolver el gallinero en Asia Menor, donde otras ciudades griegas estaban bajo el dominio persa y los griegos, algunas ciudades o polis habían ayudado o intentaba ayudar a estas ciudades sometidas al yugo persa. Entonces, había que castigar a estos griegos y en el año 490 una expedición es derrotada básicamente por los atenienses y los platenses, los de la ciudad de Platea, en la famosa batalla de Maratón en el 490 a.C. Una batalla famosa que paralizó el intento del rey persa. Pero 10 años después, el sucesor Jerjes quiso vengar este asunto y tuvo tiempo para preparar una invasión en gran escala, haciendo uso de ciudades sometidas, marinas, fenicias, una tremenda flota, y esta vez iba a ser la cosa decisiva. Bueno, si ustedes ven el mapa, la batalla de Salamina, van a entender qué pasó. La batalla se llama de Salamina porque ocurrió en el estrecho de Salamina, que está cerca de una isla que se llama Salamina, y todo eso está en lo que se llama el Golfo Sarónico. Ustedes todos pueden encontrar eso en un mapa. Un lugar estrecho, donde los persas no podían hacer uso de su superioridad numérica, porque la superioridad numérica, tanto en tierra como en mar, por lo menos en esos tiempos, requiere espacio para poder desplegar esa mayoría, para poder hacer uso de esa mayoría, envolver al enemigo, atacarlo por distintos lados. Pero si usted tiene un lugar estrecho, no puede desplegar. Recordarán ustedes la famosa batalla de las Termópilas, donde efectivamente los griegos fueron liquidados, pero defendían un estrecho y eso les permitió detener a los persas mucho tiempo. Bueno, entre el 490 y el 480 los griegos sabían perfectamente que los persas no se iban a quedar tranquilos y que iban a atacar de nuevo y que había que prepararse. Y para esto fue básico la figura de un ateniense, del cual ya voy a hablar después del primer bloque, llamado Temístocles. Y ya les voy a contar de él qué fue lo que hizo, cómo convenció a los griegos de lo que había que hacer para prepararse. Este programa está auspiciado por Entrena Inglés, no estrena. Bueno, va a estrenarlo usted cuando lo haya aprendido. Entrena Inglés, clases dadas por profesores de inglés vía online, muy fuertes, muy potentes, para que usted domine la conversación. No solo hablar, sino que entender, que casi diría yo más importante. Uno puede ser mudo, pero por lo menos entendiendo se las puede manejar. Y uno puede ser muy elocuente, hablando inglés, pero si no entiende lo que le dicen no sirve de nada. La conversación son las dos cosas y usted la va a aprender muy bien con estos cursos vía online de Entrena Inglés. Están ofreciendo un curso ahora en verano, 24 clases, más 15 horas de grabación que le entregan a usted para que se repita el curso como quiera. 24 clases por el precio que usted ve y que entiende que usted puede pagar con la tarjeta de crédito o la manera tal, pero para usted resulta un pago con cuota. Así es que, de una vez por todas, amigo mío, domine la conversación.
Algunos de ustedes quizás pueden construir un par de frases, pueden entender una frase o dos, pero eso no es controlar, dominar, manejar el inglés. Y vamos ahora a Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario que le quedan pocas parcelas en la región de los lagos. Cada parcela preciosa, todas son preciosas porque el lugar es precioso, porque la región lo es. Cada parcela tiene agua, electricidad, fibra óptica. Fuera de eso, usted está a 5 minutos de la comuna Los Muermos, donde puede encontrar supermercado, y a media hora solamente de Puerto Montt y del aeropuerto. O sea, tiempos mucho más breves de lo que cuesta aquí ir a la esquina de la panadería con los tacos que hay en Santiago, y en Valparaíso, y en Concepción, y en todas partes. Así es que Lomas de Millaray lo está esperando. Y en relación con eso, no se olvide del arquitecto, el arquitecto Diego Sándor, que vive en esa zona, ha construido casas, ha remodelado casas, tiene gran talento, ustedes pueden ver fotos, espero que me manden más, están muy ocupados y por eso que no me han podido mandar más fotos, pero con la que ustedes están viendo, que me imagino del interior, se dan cuenta del diseño muy especial de este arquitecto de la zona, que además se encarga de remodelaciones con el mismo talento que usa en la construcción. Fuera de eso, y termino, Diego se mete en la construcción desde el primer día. No se aleja del asunto, no se limita a entregar un plano, está en la construcción con los viejos hasta terminar. Así que él va cuidando que cada detalle se haga como debe ser. Y continúo con chiletributa.cl, contadores colegiados, estimados amigos, con garantía de que su trabajo de declarar los impuestos de su empresa y del personal va a salir perfecto y usted no va a tener ningún problema. Siguen apareciendo cosas raras aquí, estos anuncios de los computadores. Cosas raras. Usted sabe lo que son las cosas raras que pasan cuando uno tiene problemas con impuestos internos. Los mails, cuidadito, que la multa, que usted se equivocó en esto, que no. Evítese todos esos problemas y ponga su empresa, el pago tributo, que todos los años complicado, todos los años cambia alguna cosa, en chiletributa.cl. Y continúo con Trading, una empresa que atiende a otras empresas trayéndole los productos que su empresa necesita o su comercio necesita al mejor precio y calidad. Ellos revisan toda la oferta mundial de lo que usted necesita y por lo tanto le garantiza que esto es lo que le conviene a usted y se lo ponen en la puerta de su negocio o de su fábrica. Continúo con Oxibiota. ¿Para qué les voy a mostrar? Pero se los voy a mostrar de nuevo. Este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las que producen los malos olores al producir la descomposición. O sea, va a la raíz del problema, no lo tapa, lo destruye a las bacterias. No hay descomposición, no hay malos olores, el efecto dura meses de meses, ideal, estimados amigos. Y termino con el suplemento Vito para sus mascotas, una cucharadita en el pellet común y corriente, y este se convierte en un pellet óptimo, de primer nivel. A ver cómo bajo esta cuestión. Ya. Así sus animales van a estar más saludables, menos visitas al veterinario, todos contentos. Bueno, continuemos. Temístocles era un hombre de una familia no muy rica, para nada. Nació el 524. Estas cosas no son muy exactas, no había registro civil antes de Cristo, todo esto, en Atenas. Y llegó a ser en un momento dado político, tenía un cargo que se llamaba estratega. Los estrategas eran como uno por tribu. Las tribus eran una división administrativa y demográfica que tenía Atenas, que había creado Clístenes, y cada tribu, que eran 10, tenía un estratega que tenía, digamos, bueno, no es buen sistema, ¿no?, para dirigir nada, tener una especie de asambleísmo, pero era por razones políticas, que todos se sintieran representados. Pero Temístocles era un hombre especialmente inteligente, poderoso, de personalidad persuasiva, y en esos años intermedios, después del 490, dijo, bueno, hay que prepararse. En esa época, Atenas estaba explotando unas minas de plata muy ricas, no me acuerdo exactamente el nombre, Laurio creo que se llaman, y los griegos, los atenienses tenían la costumbre, los atenienses, de distribuir esa riqueza entre los ciudadanos. Pero les dijo, no, y los convenció, increíble, no dediquemos esta plata, literalmente esta plata, a construir una flota porque se nos van a venir encima los persas tarde o temprano. Y los convenció. Lo cual demuestra que los atenienses eran un pueblo bien inteligente, en promedio más que parece ser los pueblos de la actualidad, ¿no?
hay razones para ya pensar que esos pueblos eran más inteligentes. Tenían menos aparato que les hicieran el trabajo mental, tenían que usar la cabeza. Se dieron cuenta que sí tenía razón Temístocles y empezaron a construir una flota. Y efectivamente, los persas iniciaron la hostilidad y enviaron una flota. Primero conquistaron unas ciudades que están de las islas que hay ahí en la zona. Ustedes pueden ver el mapa. Atenas está y otras ciudades griegas están en la península, en los Balcanes, al sur. Pero hay muchas islas, muchísimas islas que son griegas, y capturaron varias de ellas, que si yo las sometieron. Todos estos procesos tomaban tiempo. Y finalmente la flota persa se acercó a Grecia. Y aquí, una vez más, Temístocles demostró su inteligencia. Y les había dicho que los verdaderos fuertes de Atenas no eran los muros de la ciudad que rodeaban a la ciudad y el puerto, el Pireo que se llama, sino que eran los barcos. Y que si era necesario abandonar Atenas e irse a otro lado, no importa. La cuestión era los barcos y derrotar a los persas ahí. Ahora, todas estas cosas ocurren a un lento ritmo, el ritmo de barcos manejados con remeros, con vela, todas las comunicaciones lentas. Entonces la flota persa se estaciona más o menos cerca de donde están los griegos. Y Temístocles sabía que se estaba enfrentando a un enemigo numéricamente muy superior. Muy superior. Pero era un tipo hábil. Y entonces a uno de sus esclavos o criados, leal y valiente, lo hizo que se fuera al campo de los persas, que se ubicara a Jerjes y a su círculo político, militar, su círculo íntimo, y se hiciera pasar por un desertor y les contara que los griegos estaban preparándose para escapar en vista de la superioridad numérica de la flota persa. Y se lo creyeron. Entonces al otro día, cuando se asomaron los persas con sus primeros barcos, los barcos que vieron griegos empezaron, entre paréntesis, no eran solamente barcos atenienses. Los que estaban combatiendo contra los persas eran varias ciudades, desde luego estaba Atenas, estaba Esparta, conformando una alianza que se llamaba la Liga de Delos. Bueno, empezaron a retroceder, como que estaban arrancando. Y así los persas empezaron a entrar a ese estrecho. Empezaron a entrar y por supuesto no se podían desplegar para los lados, tenían que entrar como en columna, y los fueron, y mientras más aparentemente arrancaban, huían estos barcos griegos, más se metían los persas, y de pronto los griegos dieron vuelta en redondo, los enfrentaron, y además de la isla de Salamina y de otros lados salieron los barcos y los rodearon y los atacaron y los derrotaron con gran pérdida de vida. El rey Jerjes se dice que estaba en la costa observando la batalla, porque esto era como un anfiteatro, se mesaba los cabellos, corría hacia el mar, trataba como de entrar, gritaba, vociferaba, pero fue una destrucción enorme de vidas persas. También hubo baja entre los griegos, por supuesto. Fue una derrota enorme. Esa derrota de Salamina no terminó la operación, la campaña. Hubo luego una batalla terrestre que se llama Platea, donde los griegos volvieron a vencer. Fue una batalla muy sangrienta. Pero Salamina fue el primer y decisivo golpe. Esa batalla no solamente salvó a Grecia, a la civilización helénica, a sus polis, de ser invadidas, conquistadas, sometidas y su cultura destruida, porque piensen ustedes que no era un país, era una suma de polis que pasaban en disputas, conflictos y en guerra entre sí. Algunos, incluso ciudades griegas, se habían sometido a los persas. La Liga de Delos no incluía a todas las ciudades griegas. Eran muy divididos. Entonces, si hubieran los persas entrado y hubieran dominado Atenas, Esparta, qué sé yo, se derrumba todas las bases institucionales, económicas, y las bases institucionales y culturales de la civilización helénica se habrían destruido. Y habría cambiado toda la historia universal hasta el día de hoy. La civilización occidental
No existiría. No sé qué existiría en esta región geográfica del mundo, Europa, América, etcétera, pero no sería la civilización occidental que es heredera de la civilización helénica que transmitió gran parte de su cultura a Roma y Roma a Europa y así sucesivamente. Y nosotros somos herederos, somos bisnietos de la civilización helénica. Esa batalla fue decisiva, fue decisiva. Después de eso y después de Platea, los persas nunca más intentaron invadir. Se metieron en la política griega con dinero y causaron mucho daño. Acuérdense que después de estas guerras médicas, o sea, la guerra con los medos, como llamaban los griegos al imperio persa, a los persas, los llamaban medos. Vino la guerra del Peloponeso que destruyó o fue muy dañina para la civilización helénica, pero eso fue un asunto entre los propios griegos y ahí se metió el dinero persa. Pero los persas no pudieron poner pie en Grecia, en el territorio que ocupaban estas polis. Incluso las polis de Asia Menor fueron liberadas. Después hubo otros cambios, pero lo principal de la civilización helénica, que eran las polis que estaban en lo que ahora llamamos Grecia, se libraron de la presencia, del dominio, de la sujeción de Persia, y con eso toda la historia de ahí para adelante cambió. O sea, somos lo que somos por la batalla de Salamina, estimados amigos, librada en el año 490. Es decir, vayan sumando, más como 2500 años atrás se decidió el destino de nuestra civilización en la que vivimos. ¿Qué pasó con Temístocles después? Bueno, pasó lo que le pasaba a prácticamente todas las grandes figuras griegas. Existía en la civilización helénica un resquemor contra los que sobresalían, un ataque personal, judicial, legal, contra quien levantara cabeza después que ya había pasado la emergencia y lo habían necesitado. Eso es un elemento constante en la historia helénica, eso, la envidia, el resentimiento, entonces, de la vida de muchos personajes. Mire usted, a Sócrates lo hacen que se suicide. Ese es el lado B, negativo, de la civilización helénica. Entonces, a Temístocles le pasó lo mismo, y ¿saben dónde terminó? Terminó en Persia, terminó refugiándose en el reino persa. Ahí está, ahí murió. Creo que en un buen cargo, en una ciudad reconquistada por los persas, en el Asia Menor. Los detalles los pueden ver ustedes en Wikipedia. Temístocles, el personaje que hizo posible la victoria salamina, que hizo posible la existencia de la civilización occidental que se debe a Temístocles, podríamos decir, terminó sus días exiliado. Bueno, ustedes saben que los griegos tenían una institución formal para exiliar a quienes empezaban a molestar a los ciudadanos de una polis. El ostracismo viene de ahí, la palabra ostracismo. A una persona, todos los años, se reunían los griegos en una asamblea y en unas conchas, conchas de, por ejemplo, de una almeja o de un chollito o lo que sea, escribían, y se han encontrado en restos arqueológicos, escribían el nombre. Y hay uno que se encontró el nombre de Temístocles. Y el personaje que era más votado tenía que irse como por 10 años de la ciudad, porque era detestado. ¿Y quiénes eran detestados? Luego no el carnicero de la esquina, sino que las grandes personalidades. Así era la cosa, estimados amigos. Bueno, los propios casi contemporáneos de esta historia de Salamina, un poco posteriores, como por ejemplo el historiador Heródoto, se dio cuenta, sin saber nada de lo que vendría después, sin saber nada de los romanos, sin saber nada de Europa, sin saber nada de nada, pero se dio cuenta que había sido una cosa fundamental en la historia humana. Lo mismo con otro gran historiador posterior, un poco posterior a Heródoto, lo he mencionado tantas veces, Tucídides, lo mismo. Y historiadores modernos también consideran que esa batalla fue decisiva. Hay unos historiadores, por ejemplo, griegos, claro, eso quizás los pone un poquito favorables a darle más importancia a sus cosas, pero me refiero al señor Atanasios Platias y Nicolás Kiriasis, que escribieron La batalla de Salamina, donde dicen que sí, la civilización occidental
tuvo que ver con la victoria en Salamina. Y hay una novela, por si ustedes están interesados en la literatura, una novela española de Javier Cercas que se llama Los soldados de Salamina. No es una novela ambientada en la época de la batalla de Salamina, sino que está ambientada y la acción transcurre durante la Guerra Civil Española en los años 36, etcétera, hasta que terminó. Empezó el 36, me parece. Claro. Pero él la usa a la batalla de Salamina como metáfora de las cosas que ocurrieron en la Guerra Civil Española. Salamina fue la batalla que mantuvo vigente la posibilidad que en algún momento en el futuro existiera lo que llamamos civilización occidental. Y hay otra batalla importante que, ya que estamos en eso, que también fue bastante decisiva para mantener nuestra civilización, mucho, mucho tiempo después, más de 1000 años después, en el 742 después de Cristo, en el sur de Francia, en Poitiers, Charles Martel, Carlos Martillo, uno de estos varones, estos propietarios, estos señores feudales franceses, derrotó una invasión musulmana. Como dice Edward Gibbon en su libro La decadencia y caída del Imperio Romano, si hubieran sido vencedores los musulmanes, en este momento, decía él, en las torres de Londres estaría el muezín llamando a la oración. Tal vez sí, tal vez no. Pero con esto quiero hacer un punto. Hay muchas personas que dicen, y es como una frase estándar, es un cliché, que las guerras son inútiles, estériles, que no cambian nada, que esto, que lo otro. No es cierto eso. Hay guerras, y dentro de las guerras incluso hay una simple batalla que es decisiva. No es verdad que las guerras son inútiles, que son un ejercicio meramente de matanza mutua, que no cambia nada ni para bien ni para mal más bien. No es verdad. Suena bien, suena pacifista, pero es mentira. No es cierto. La batalla de Salamina, si hubieran sido derrotados los griegos, la historia habría sido diferente. La batalla de Poitiers, el 742, si hubiera sido derrotado Charles Martel, habría sido diferente la historia de Europa. Claro que hay batallas decisivas, que hay guerras decisivas. Como mínimo uno puede establecer una cosa muy simple. Alguien es vencido y alguien es vencedor, y el vencido no puede instaurar lo que quería instaurar. Pónganse ustedes que en la Segunda Guerra Mundial los nazis hubieran ganado. ¿Cómo que no tenía importancia eso? ¿Cómo que no tenía efectos esa guerra? Habría tenido efectos. Europa sería nazi. Habrían terminado por matar a todos los judíos. Quizás, ¿cómo sería? Bueno, hay una novela, a propósito, podríamos decir de ciencia ficción o política ficción, que trata de un mundo donde vencieron los nazis. Muy entretenida. Así como hay otra en que trata de un mundo en que vencieron los japoneses en la Guerra del Pacífico del siglo XX. No estoy hablando de nuestra Guerra del Pacífico. Claro que son decisivas. Y con todo respeto para los que fueron adversarios nuestros en su momento, pero así es la vida, la Guerra del Pacífico nuestra, en que venció Chile, generó muchos efectos históricos fundamentales para Chile, y para Perú, y para Bolivia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que las guerras, digamos, son un ejercicio de pura matanza que no cambia nada, no produce efectos? Es absurdo. Va contra la evidencia empírica. Claro, hay algunas cosas que uno no sabe, no puede, no tiene los hechos empíricos, no hay manera de probar, por ejemplo, que la civilización occidental no existiría si no fuera por la batalla de Salamina. ¿Cómo probarlo? Pero es muy plausible. Es muy probable. En el análisis histórico, por supuesto, uno no puede hacer pruebas empíricas porque las cosas del pasado ya no existen. No hay laboratorios para medir cosas. Pero uno puede hacer comparaciones. Uno puede hacer análisis comparativo. Y usar un poco el sentido común y la intuición, si ustedes quieren. Claramente, si los persas hubieran dominado a los griegos, toda la historia hacia adelante habría cambiado completamente. Sí. Es como el efecto mariposa, amigos, que yo les he mencionado muchas veces. O sea, les he mencionado también ese cuento de Bradbury, el tipo que va al pasado y pisa una mariposa, y la mariposa
una mariposa nada más, pero resulta que por la muerte de esa mariposa sí se van encadenando consecuencias, primero pequeñísimas, luego cada vez más grande, más grande, más grande, y cuando vuelve a su presente, cuando viaja al futuro desde ese pasado, ese personaje, el mundo ha cambiado completamente. Y lo de Salamina no es una mariposa, claramente que no. Eh, Amigos, antes de continuar, les quiero recordar Conversaciones Numéricas, que es estos cursillos para niños que da Mauricio, este ingeniero de Bochef, de la Chile, que sacan a los chicos que odian las matemáticas de esa postura, los convierte en personas que no tienen problema con las matemáticas, que les gustan las matemáticas, eso les cambia la vida. Preparación para la prueba de selección en la universidad, también eso es otro curso. Y de programación para niños, muy entretenido, que los ayuda a disciplinar su mente. Si usted tiene un niño, un sobrino, un nieto, que usted nota que está mejor dotado intelectualmente que otro, ayúdelo a consolidar esa inteligencia, amigos, porque en el contacto con los menos inteligentes, digámoslo así, se puede pasmar. Se ha visto tantos casos. Así es que conversas numéricas. Y no olviden estos juegos, que les mostré ayer. Aquí les muestro una de las pistas. Estos juegos aritméticos muy entretenidos. Unos dirán, ¿qué tiene que entretenido la aritmética? No, es la carrera aquí, por ejemplo. U otras cosas. ¿Cómo conseguir un número tirando dados? A ver, esto lo sumo o lo resto. A ver, lo elevo al cuadrado, esta cuestión, para darme el número que necesito. Y este dado es 4 al cuadrado es 16, más este otro que es 5, me da 21. Precisamente lo que, claro, justo el número que necesito. Es entretenido. Muy bueno para los niños y para los adultos para reagilizar la mente, que a veces se empieza a embotar. Con esto de la calculadora, ya hay gente que se le olvida cómo multiplicar, se le olvidan las tablas. Continúo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales que van a registrar su marca comercial en Chile y en el mundo. Y con eso usted va a estar seguro, la van a renovar, la van a defender, si hay problemas, todo lo que sea necesario, estimados amigos. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez. Cuadros, pinturas al óleo de usted, de su familia, de todo el grupo familiar, como se hacía en el siglo, hasta el siglo XVIII, XIX, principios del XIX. Mucho más entretenido, mucho más interesante que una foto que después uno no ve nunca, además. Eso es lo que sucede. Continúo con Urantiacos, profesionales del software, creadores de software para grandes corporaciones, software de calidad, hecho a la medida. Universidades importantes ya han recurrido a los servicios de Urantiacos. Entregan también, si usted quiere, le diseñan el sitio web, aplicaciones móviles, un montón de cosas. Sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados civiles, especialistas en temas civiles, que lo están esperando en salinasyojeda.cl. Son especialistas, tienen muy buenos resultados. Y termino con otro buffet de abogados que se dedican a otra cosa, o sea, no compiten. González y compañía son abogados penalistas, nada que ver con lo civil. Penalistas son los que se dedican a atender exclusivamente casos penales, que son, qué sé yo, si usted es acusado de robo, crimen, violencia, qué sé yo, es contemplado ese acto suyo en el Código Penal y es serio, muy serio, y hay que tener muy buenos abogados. Ellos son muy buenos abogados, tienen fama en el ambiente y los están esperando si tienen ustedes un problema de ese tipo. Qué lamentable fue, sí, que terminadas las guerras médicas con la victoria de los griegos, lo que sucedió fue que Grecia se suicidó en gran parte. La guerra del Peloponeso, que yo una vez más les sugiero a los que les gusta leer historia y a través de esta historia aprender cómo funcionamos los seres humanos. Se aprende muchísimo, porque estas polis civilizadas que compartían una cultura común, que participaban en las Olimpiadas, en muchos festivales, había muchos festivales religiosos que juntaban a los griegos de distintas polis, incluso polis que pudieran estar en guerra. En ese momento había una tregua y se juntaban para las Olimpiadas, por ejemplo. Esa es la razón de ser de las Olimpiadas. Se hicieron pedazos. Y ustedes, si leen La guerra del Peloponeso de Tucídides, o cualquier libro de historia, si no quieren leer a Tucídides, que trate la guerra del Peloponeso, se produjeron las barbaridades más brutales que se han visto de ahí en adelante en todas las guerras. O sea, no fue solamente una guerra entre ejércitos, uno de los aliados de Esparta, otro de los aliados de Atenas,
sino que se desataron guerras civiles. La guerra facilitó revueltas, guerras civiles, se mataban unos a otros, se perdió toda moral, se perdió toda decencia, ya no hubo más respeto por la vida de nadie. Fue un derrumbe moral infinito, y cuando uno lee eso, recuerda las cosas que pasaron en las guerras del siglo XX y las cosas que han estado pasando en la guerra ruso-ucraniana, donde en varios lugares los ucranianos han descubierto tumbas colectivas de gente asesinada por los rusos, civiles. Si ustedes no me creen lo que yo estoy diciendo y creen que lo que pasa es que yo soy contra los rusos, no. Hay videos tomados por drones, chiquititos, pero que tienen cámara, así que nadie ve que los están viendo, de soldados rusos tomando prisioneros a soldados ucranianos y matándolos así a sangre fría. Es bastante dura la imagen, acribillándolos. No, se han cometido salvajadas tremendas y uno podría decir el estreno de esa brutalidad en ese nivel, en ese nivel y en esa dimensión, la guerra del Peloponeso. Después de esa guerra, todo cambió. Todo cambió en la civilización helénica. Siguió existiendo su cultura, por supuesto, pero ya no fue lo mismo. Nosotros, los occidentales, se dice somos hijos o nietos o tataranietos de la civilización helénica. Y yo diría, una pequeña corrección, somos hijos, nietos o tataranietos de la baldada civilización helénica. Bueno amigos, hoy día no les voy a mostrar otro libro que el mío, que no tiene nada que ver con la batalla de Salamina. No hemos tenido ninguna batalla de Salamina, ni las vamos a tener con los extraterrestres el día que la cosa ya no pueda seguirse tapando, porque si fuera así, hace rato ya que nos habrían barrido el mapa. No hay tal peligro como en las películas, en la guerra de la independencia y los rayos mortíferos y las ciudades explotando. Eso es una estupidez hollywoodense. No va a ocurrir tal cosa, amigos. No. Tampoco van a venir a salvarnos y a llevarnos al cielo. Así como los que estudian las hormigas no se preocupan de matarlas o de no matarlas, sino que las estudian y después buenas noches voy a estudiar otra cosa. Omni se va a entretener, amigos. Se está yendo súper rápido. Ayer mismo yo pensé que iba a bajar un poco, pero ya más del 50% de la edición ha partido a manos de los que querían ávidamente leer este libro que los va a entretener muchísimo. Sería todo por hoy. Y eso, nos estamos viendo el lunes, mañana. O sea, sí, mañana lunes. Chao.